Rocío, ¿qué es el cáncer? El cáncer está definido como un crecimiento anómalo de células que normalmente tendrían que morir en un determinado tiempo y sin embargo no lo hacen. Al no morir cuando les corresponde, se van formando células nuevas y eso es lo que hace que vaya proliferando y al final se forme lo que conocemos como un tumor o como ese cáncer que es el nombre con el que lo conocemos. Los cánceres más comunes son, en principio, es el colorectal, en general, para todos los hombres, los humanos, y el cáncer de mama a nivel general ocupa el segundo lugar. Sin embargo, si observamos solamente las estadísticas que están enfocadas en las mujeres, el cáncer de mama es el primer cáncer que aparece en una mujer. Es decir, una mujer, antes que tener cualquier otro tipo de cáncer, estadísticamente, lo primero que tiene es un cáncer de mama. ¿Cómo se desencadena el crecimiento anómalo de células? Pues una de las causas de la cual no tenemos conocimiento o se dice que su origen es desconocido es cuál es precisamente ese proceso que desencadena ese crecimiento anómalo. Desde la perspectiva que nosotros contemplamos desde la bioneuroemoción, lo que sabemos es que siempre corresponde a causas emocionales. Aparece un síntoma cuando ha habido un impacto emocional, ha habido algo que la persona ha vivido de una forma en la que se ha sentido en soledad, sin solución aparente, lo ha vivido de una forma dramática y se siente como que ese acontecimiento no tiene una solución. Cuando se recibe un impacto emocional de ese tipo, la biología responde a esa necesidad dando una solución biológica. Y esa solución biológica siempre va a ser coherente con esa situación que la persona ha vivido. En principio, en origen, se pensaba que el cuerpo humano era un organismo que estaba un poco al libre albedrío de los dioses y que las causas de que se comportara de una forma anómala correspondían a un comportamiento no adecuado. Se pensaba que era de origen divino, un castigo. Esa creencia, que es muy antigua, hoy en día todavía persiste en nuestra sociedad y muchas veces ante un diagnóstico de una enfermedad de este tipo, de un síntoma, la gente piensa que es un castigo porque no se sabe cuál es el origen. Cuando vamos avanzando en el conocimiento del cuerpo humano y se tiene acceso a las autopsias, entonces aparece un conocimiento interno de cómo es el cuerpo humano y se observa con tanta perfección que empieza a pensarse que cuando hay un comportamiento anómalo es que alguna pieza o algo de esa estructura está funcionando de una forma que no le corresponde. Sería como si fuera una máquina, sería un pensamiento mecanicista del cuerpo. Más adelante, cuando aparece el microscopio, se empiezan a descubrir esos pequeños microorganismos, virus, bacterias, todas esas especies vivas que nos rodean y se empieza a pensar que muchos de ellos son los que originan nuestras enfermedades. También el conocimiento de la genética, de las mutaciones genéticas, de las alteraciones, hacen pensar que hay algo ajeno a nosotros que hace que nuestra biología se comporte de una forma anómala. Pero en el año 1981, el doctor Hammer descubre las 5 leyes biológicas. Y a través de las 5 leyes biológicas, lo que se entiende es que cuando aparece un síntoma de cualquier tipo, pero en concreto el cáncer, nuestra biología está respondiendo a un programa biológico de supervivencia. Cuando nosotros comprendemos cómo funcionan estos programas biológicos, es como un aviso a algo que hemos vivido, entonces la biología ya no tiene por qué darnos más señales y la cosa puede cambiar nuestra perspectiva y puede mejorar mucho la forma en la que vivamos el abordaje de ese tipo de síntomas y esa experiencia que estamos teniendo. Rocío, ¿cómo funciona la biología? Bien, las leyes biológicas que descubrió el doctor Hammer nos dicen en la segunda ley biológica que todo proceso de adaptación biológica que nosotros llamamos normalmente enfermedad tiene 2 fases.
Una primera fase, que es cuando yo recibo ese impacto emocional que hemos dicho, que se vive en soledad, en aislamiento, sin solución aparente y se vive de una forma dramática, cuando eso se recibe actúa a la vez en la psique, en el cerebro y en el órgano. Es decir, yo tengo un pensamiento, ese pensamiento a la vez está afectando simultáneamente en mi cerebro y en un órgano. Entonces, la respuesta de la biología es entrar en estrés. Yo tengo un problema. Y entonces todo el organismo entra en estrés. Cuando aparece algo, algún acontecimiento, algún pensamiento, alguna situación que permite que eso ya no sea tan dramático o no se esté tan solo o cualquiera un cambio, entramos en lo que se llama conflictólisis, es decir, ahí hay un cambio, ya no tengo ese estrés, algo se me relaja. Y entonces la biología entra en una etapa que se llama vagotónica, o sea, el cuerpo entra en vagotonía, empieza a relajarse. Entonces, la diferencia es que en la tercera ley biológica, Hammer lo que nos dice es que dependiendo del tipo de tejido del órgano que ha sido afectado por ese pensamiento o por esa situación, por esa necesidad biológica, la biología se comporta de diferente manera. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de las mamas, que es de lo que nos ocupa. En la mama tenemos tejidos de diferentes orígenes embrionarios, que dependen de la evolución. En concreto, es como aparece la mama se genera como una adaptación biológica de la piel, de la dermis en concreto, que es un tejido que aparece para protegernos, donde está la glándula sudorípara. La glándula sudorípara, en la filogénesis de las especies, si vamos desde la ameba hasta nosotros, ha habido una evolución. Obviamente las amebas no tenían glándula sudorípara, pero sí han ido apareciendo al principio, y cuando aparecen, por ejemplo, en los reptiles, aparece una secreción para humedecer los huevos. Antes que los reptiles también se ha utilizado como secretoras de sustancias para alejar a cualquier tipo de depredador que pudiera atacar. Luego, de alguna manera está funcionando como protección. Cuando en el desarrollo de las especies, en el desarrollo filogenético, aparece el mamífero, entonces esa glándula adopta la función de alimentar con leche a las crías. Y entonces la glándula sudorípara se transforma en una glándula que secreta leche y sirve para alimentar. Entonces, esa glándula mamaria está en el interior de la mama y a partir de ahí aparecen unos conductos que llevan esa leche hacia el pezón. En este momento quiero hacer hincapié en que los dos cánceres más comunes que se dan en la mama, en la mujer en general, que están estadísticamente reconocidos, son el cáncer precisamente de los ovulillos, que se conoce como adenocarcinoma, y por otra parte es el ductal, que es el que aparece en esos conductos que van desde la glándula mamaria hasta el pezón. Funcionan de diferente manera. El adenocarcinoma, la glándula, pertenece a la dermis, y la dermis es del cerebro antiguo, es protección. Cuando entra en estrés la biología, cuando yo necesito alimentar a mi bebé porque hay un conflicto biológico de un drama que se está viviendo en el nido, que es como nosotros lo expresamos, en casa, en cualquier entorno, esa glándula para alimentar lo que va a hacer es aumentar su cantidad para generar más función. Sin embargo, cuando aparece la resolución del conflicto, entonces empezaría a aparecer los cooperantes, que en este caso son bacterias, micobacterias tuberculosas, que lo que harían sería colaborar con la biología para deshacer esa masa que se ha creado porque ya no hace falta. Y esto, cuando aparecen estos cooperantes, aparecen con inflamación, con fiebre y con distintos tipos de síntomas, y es doloroso muchas veces el pasar ese proceso. Hay que acompañarlo con cualquier tipo de medicina, de tratamiento que se considere. Entonces, cuando es un conflicto de supervivencia, estaríamos en una parte del cerebro antiguo, el más arcaico. Cuando estamos en conflicto activo hay crecimiento, y cuando cesa el conflicto aparece la fase de resolución. ¿Vale? El conducto, por ejemplo, funciona de una manera diferente porque sirve para comunicar. Estaríamos hablando de, estaría regulado por el cerebro más moderno que tenemos los seres humanos, que es el ectodermo.
es el córtex cerebral, es el que rige toda esa parte ectodérmica de los tejidos. Ahí estamos hablando de comunicación. Cuando yo tengo un problema de comunicación, pensemos en cualquier tipo de comunicación, si ese canal me está comunicando con algo, lo que hace la biología es ulcerarlo, hacerlo más grande para facilitar esa comunicación. Luego, si yo tengo un problema de comunicación de cualquier tipo, y ahora hablaremos de eso, lo que va a hacer la biología en estrés es aumentar ese conducto. Sin embargo, cuando resuelvo el problema, entonces ya no hace falta que ese conducto esté tan abierto, van a aparecer, la biología va a ocuparse de que eso vuelva a su estado original y entonces va a haber la proliferación celular. El problema, tanto en un caso como en el otro, es que no pare ese crecimiento y entonces es cuando nosotros vamos a identificar que tenemos ese tumor, que es a lo que llamamos cáncer. Rocío, ¿existen diferencias si se trata del seno izquierdo o del derecho? Sí, existen claras diferencias entre que el tumor o lo que nosotros localizamos en la mama esté en el seno derecho o en el izquierdo. Y para eso es muy importante conocer de la persona que nos hace la consulta, saber su lateralidad biológica. Y eso es fácil de comprender. Una mujer diestra, su mano derecha es la más hábil, este es mi caso, ¿vale? Mi mano derecha es mucho más hábil que la izquierda. Entonces, si yo quiero hacer cualquier cosa y tengo un bebé, el bebé me lo voy a poner en el lado izquierdo para poder seguir haciendo cosas. Una mujer diestra de forma espontánea, nosotros intentamos localizar la lateralidad y determinarla con la mayor exactitud posible. Lo más natural es que biológicamente se ponga un bebé para amamantarlo en su lado izquierdo, porque eso le permite cuidarlo, taparlo, cualquier cosa. Cuando hay conflicto en la mama izquierda, normalmente está relacionado con el hijo o con algo que para esa mujer es su hijo, porque el inconsciente no diferencia lo real o lo simbólico. Y cuando digo qué puede ser su hijo de forma simbólica, puede ser una obra que esté haciendo, una persona que para ella sea su hija, aunque no sea su hijo biológico, cualquier concepto de este tipo. Entonces ahí es muy amplio. Si es la mama derecha, entonces pongámonos en la situación en que una mujer diestra tiene a su bebé en su lado izquierdo y el hombre diestro, que es su compañero, también tiene su mano derecha mucho más hábil. Entonces, este hombre, para proteger a su mujer en caso de que hubiera un peligro, y volvamos un poco a la biología, a la antigüedad, y vayámonos un poco a la cueva, lo que este hombre haría sería proteger a su mujer con su brazo izquierdo y defenderla con el derecho. Al hacer eso, la mama derecha de su mujer queda en el lado izquierdo del hombre, con lo cual lo que nos está hablando la biología es de que cuando una mujer diestra tiene un conflicto en la mama derecha, está relacionada con hijos o algo que para ella en ese momento considere su hijo o de lo que ella está a cargo, mientras que cuando el conflicto o el tumor aparece en la mama derecha, nos está hablando de que hay un problema de comunicación, un problema con su pareja, con alguien que le debe de proteger, un jefe, alguien superior, alguien que tiene que cuidarla. Es un conflicto de protección. En la mujer zurda es a la inversa. La mujer zurda tiene la mano izquierda más hábil, entonces con esta mano haría cosas, amamantaría el bebé en su brazo derecho y entonces el hombre zurdo, que en principio tendría que ser su pareja, entonces también tendría su mano izquierda más hábil, protegería a la mujer con su mano derecha y entonces sería la mama izquierda la que estaría en contacto con su pareja. ¿Quieres decir que si en una persona diestra el tumor está en el seno derecho, tiene que ver con un conflicto con su pareja? También sí, normalmente sí. Habría que explorar por ahí. O sea, en la consulta lo que iríamos a ver es qué conflicto ha habido con su pareja. Pero también hay que combinar el que sea un adenocarcinoma o un carcinoma ductal, que son los más comunes, y a partir de esos datos ver qué información nos está dando de qué es lo que ha vivido esa persona para que se desarrolle ese tipo de solución biológica. ¿Cómo se aborda el cáncer de mama desde la bioneuroemoción?
Pues en primer lugar, lo primero que nosotros necesitamos es un diagnóstico médico. Necesitamos saber exactamente qué tejido ha sido afectado y va a ser diferente si es un adenocarcinoma o un carcinoma ductal, simplemente por centrarnos en los más comunes, que son los que más abundantemente se pueden encontrar. Eso es lo primero que vamos a saber. Otro dato súper importante es saber el tamaño del tumor, porque el tamaño nos está indicando en centímetros el número de años desde el cual se ha originado ese impacto emocional. Es decir, si una persona viene porque tiene un tumor de 1 centímetro, sabremos que el impacto emocional, ese que ha vivido en soledad, etcétera, que ella le ha producido que su biología dé esa solución, ocurrió hace 1 año. Si tiene 2 centímetros, vamos a ir a 2 años antes. ¿Qué te pasó hace 2 años? Relacionado con... Entonces ahí lo que vamos a ir a ver, el síntoma. ¿Es un adenocarcinoma? ¿Mama derecha? ¿Mama izquierda? ¿O es un ductal? ¿Mama derecha o mama izquierda? Entonces, lo que haremos será, si es una mujer diestra y tiene un adenocarcinoma en su mama izquierda, exploraremos qué situaciones ha vivido que tenga que ver con no poder alimentar a mi hijo, real o simbólico. Podemos encontrarnos que eso es así, que ha habido una necesidad biológica de querer proteger a través del alimento al bebé, o lo que para mí es mi bebé. Puede ser muchas veces, como yo tuve un caso de una señora que no había podido proteger a su sobrina en un determinado momento y ella no tenía hijos. O también puede ser el caso de alguien a la que se le había plagiado su libro y para ella lo había sentido como su obra. No la puedo alimentar, no puedo proteger. ¿Podrías contarnos cuáles han sido los casos más significativos que tú has tenido? Pues en concreto en adenocarcinoma tuve a una clienta que es esta que comentaba de la sobrina, en la cual su sobrina es médico y ella es matrona, la clienta mía es matrona. Entonces esta mujer había preparado el parto de su sobrina con todo cuidado, para que fuera en silla de parto, de la forma más natural posible. Cuando llega el momento del parto, se complica la situación y como ella es médico, llama a una amiga suya que es ginecóloga y optan por hacer una cesárea. Entonces, lo que esa persona resiente, y todo mucho depende de cómo la persona lo viva, no todo el mundo que viva esta situación va a desarrollar ese tipo de solución biológica. Como ella lo resiente es, no puedo proteger a mi hija, a mi sobrina, no la puedo dar lo que yo quería, ese alimento de esa preparación con tanto cuidado que ella había hecho, y al año ella se nota el tumor. Es curioso porque cuando esta persona vino a consulta, su sobrina estaba embarazada de su segundo hijo. Y entonces la cuestión fue, ¿cómo te vas a tomar ahora esa nueva situación? Y entonces dijo, no, yo ahora, si me lo pide, la acompañaré y si no, que sea ella la que decida cómo hacerlo. Porque las características que encontramos en muchas ocasiones de las personas que tienen este tipo de solución biológica, que sus células crecen más de lo que corresponden, que se le olvida cuál es su auténtica función, es que ellas se comportan de la misma manera. Es decir, se meten un poco o invaden la vida de los demás, toman la iniciativa, se dan más allá de ellas mismas y esto también es lo que les produce esa forma de vivirlo. En el caso de esta clienta, ella al cambiar su percepción, al darse cuenta de qué comportamiento y qué es lo que ella había vivido y cómo se había tomado este caso, este hecho, cambió su forma de abordar el segundo caso que le puso la vida. Es decir, su sobrina vuelve a vivir ese parto, pero ella se lo toma de otra manera como que no se hace responsable de la vida del otro, que es una característica muy común de las personas que normalmente desarrollan un crecimiento de las células, que se comportan como ellas, invaden. O sea, se olvidan de ellas mismas y van a darle soluciones a los demás. Entonces, cuando eso lo entiende la biología, muchas veces, incluso a veces de forma espontánea, esos tumores desaparecen. Y si no, la comprensión hace que sea mucho más rápida y de una forma muy diferente la forma en que viven ese proceso. ¿Qué ocurre cuando el cáncer sale en la mama derecha
y nos está hablando de conflictos de relación. Como la mama derecha es la que nos queda en contacto con la pareja, nos está hablando de un conflicto de comunicación. Normalmente con la pareja, puede ser con el marido, pero a lo mejor eso también viene, y esto es otra de las partes que nosotros abordamos, tendríamos que ver del transgeneracional de dónde viene, pero es un conflicto de relación con el marido, con alguien que me protege. Entonces tengo un problema de comunicación. Es muy común que muchas veces, cuando ha habido una situación de pareja, de matrimonio, por ejemplo, en el cual ha habido conflictos de comunicación y cesa ese problema porque hay una separación o porque hay un divorcio, es muy característico que este síntoma aparezca después, cuando yo he resuelto ese problema. Entonces, ya no tengo el problema de comunicación, lo he resuelto, he tomado una decisión, me he separado y entonces la biología se relaja, hay una ruptura de ese conflicto y entonces, como estamos hablando de esa parte de la biología que está regulada por el cerebro nuevo, se comporta de otra manera y entonces el crecimiento aparece en fase de reparación. En cualquier caso, el tamaño nos habla de cuándo se produjo el impacto emocional, es decir, de cuánto tiempo esa persona ha estado viviendo ese conflicto, porque en el momento en el que lo resuelve aparece ese crecimiento en exceso con el tamaño que tenía. Por eso muchas veces decimos, no tenía nada y de repente le ha aparecido un tumor de tantos centímetros, en un ductal en concreto. Y es porque no es casual, está hablándome del tiempo desde el cual yo he recibido ese impacto emocional. Estaríamos hablando de una fase de reparación biológica, pero eso no quiere decir que no haya que acompañarlo. Porque si nosotros no comprendemos para qué estamos viviendo eso y cambiamos nuestra actitud, y hacemos algún cambio profundo en la percepción de cómo tenemos que vivir, es decir, si no aprendemos de alguna manera de lo que hemos vivido, y esta es la importancia de la toma de conciencia, nuestra biología no va a entender que tiene que parar, va a seguir reparando. Dentro de la segunda ley biológica de Hammer, después de esa primera fase de reparación, hay un pico en el que se vuelve al estrés, que es como que la biología nos dice, ¿realmente has comprendido el para qué? Y vuelve a aparecer esa fase de estrés. Si realmente en esa nueva situación la persona ya se comporta de otra manera porque ha comprendido, se pasa a fase cicatricial y se resuelve el conflicto. Entonces, es muy importante conocer cómo funciona la biología y qué correlación tiene con la coherencia y con el cómo vivimos nosotros los procesos que estamos viviendo. Eso no quiere decir que haya que no ir a un médico, es decir, esto hay que acompañarlo. Puede ser doloroso, puede ser que eso obstruya, a lo mejor hay que quitarlo, eso es el médico el que tiene que saberlo, pero desde el punto de vista emocional, la comprensión del proceso ayuda mucho a que sea más rápido y a que a lo mejor se resuelva con mucha mayor facilidad o haya que haber una menor intervención en ese aspecto. ¿Qué ocurre cuando la persona no tiene pareja? Bien, la pareja puede ser siempre real o simbólica, estamos con la misma situación. Esa pareja puede ser algo que para mí me acompaña. Puedo tener un conflicto de relación con mis compañeros. Siempre va a ser una comunicación con algo que es colateral a mí, que está como digamos en mi misma generación. Puede ser compañeros de trabajo, puede ser con los hermanos, puede ser conflictos de relación en ese sentido, de comunicación, aunque mayoritariamente lo que más se encuentra por estadística suele ser conflictos con la pareja. Hemos comentado hasta el momento lo más común para una mujer diestra, un adeno, alimentar al niño cuando es en la mama izquierda o un ductal en la mama derecha cuando hay un conflicto de comunicación con la pareja, pero también puede aparecer un ductal en la mama izquierda y ¿de qué me estaría hablando? De un problema de comunicación con mi hijo. Puede ser el típico caso, por ejemplo, de una mujer que el hijo se marcha al extranjero y ya no me puedo comunicar con él, ya no lo puedo proteger. Muchas veces estos conflictos también aparecen porque no me siento protegida por mi marido o por mi pareja, pero el conflicto que se siente y tal y como se vive es de comunicación con el hijo real o simbólico. Sería este mismo ambiente. Cuando aparece un adeno en la mama derecha, estaríamos hablando de glándula, que es la que me sirve para alimentar.
Y eso puede ser generado, por ejemplo, porque estos son ejemplos, y nosotros siempre vamos a ver en cada persona qué es lo que realmente está viviendo, qué es lo que lo desencadena. Podría ser: mi marido está enfermo y necesito alimentarlo. Un alimento real o simbólico. Obviamente no le vas a alimentar con tu pecho, pero puede ser: necesito estar con él, quiero cuidarlo, quiero alimentarlo, porque a lo mejor con mi alimento emocional también lo estoy protegiendo de lo que él está viviendo. Entonces, siempre el concepto va a ser protección a través del alimento, siempre real o simbólico, cuando sea un adenocarcinoma, y un problema de comunicación con la pareja o con los hijos cuando estemos hablando de un ductal, ya sería la mama derecha o la izquierda. El hijo también puede ser muchas veces nuestros padres o nuestra madre que está mayor, algo que para mí sea algo que yo tengo que cuidar. Es decir, no tiene por qué ser realmente, como ya comentaba, el hijo. Se puede encontrar a alguien que está cuidando de su madre, sienta la necesidad de cuidar a su madre y entonces también se le desencadene ese tipo de síntoma. Por eso esto, poner ejemplos, ilustra mucho, pero cada persona tiene su historia y esto es lo que nosotros vamos a ir a buscar. ¿Qué historia ha vivido para que su biología responda de esa manera? O consejo genérico que podríamos dar a las personas. Consejo, porque no me gusta hablar de consejos, la gran solución que tenemos todos para cuidar nuestra salud es estar en coherencia. Estar en coherencia, ser uno mismo y sentir que lo que hago en cada momento es lo que yo considero lo adecuado. Pero esto también es un riesgo porque las personas que tienen este tipo de sintomatologías, de células que se olvidan de ellas mismas, es que ellas se olvidan de ellas mismas. Entonces, sienten que tienen que estar al servicio de los demás y ese es el gran error. Entonces, aconsejar que se haga lo que se siente en este tipo de patologías o de síntomas, yo creo que lo que hay que hacer es tomar conciencia de cuál es mi lugar en el mundo, de qué es lo que a mí me corresponde, porque si resulta que si yo dejo de vivir mi vida para vivir la vida de otros, estoy enseñando también a que esas personas hagan lo mismo, con lo cual estamos haciendo que nadie viva su vida. Y lo mejor es que cada uno se haga responsable de su propia vida y cada uno la viva, pero desde compartirla, pero no desde deshacer y olvidarme de mí para darme a los demás, porque eso al final eso trae consecuencias que pueden ser dramáticas. Hay un tema muy importante que a mí me viene mucho a la mente y es el tema de la soledad. ¿Cuántas veces vemos personas mayores que están solas? Pero es que esas personas han dedicado su vida a los demás y cuando llega un momento de su vida en el que se encuentran solos, están esperando que sus hijos les devuelvan ese tiempo que les dedicaron y que a lo mejor ni siquiera les pidieron. Esto crea mucho conflicto. Yo creo que la vida cada uno la debe de vivir de acuerdo consigo mismo, ocuparse de sí, porque ese es el mejor ejemplo para que cada uno se ocupe de sí mismo. Yo cuando vienen muchas personas a consulta, la imagen que me generan es de alguien que lleva pegado a toda su familia encima y que no se puede mover. Si yo dejo a esas personas y empiezo a caminar, puedo ser el mejor ejemplo de cómo se avanza en la vida. Pero si yo cargo con todos, ni yo camino, ni permito que los demás vivan. Y esto creo que es un tema muy importante del que hay que tomar conciencia. Algo que es muy importante y que es fundamental, una vez que la persona está viviendo ya esa experiencia o ha tenido ese diagnóstico médico, es abordar primero ese momento del impacto, ver cómo lo ha vivido, pero luego nos vamos a ir a buscar dentro de su historia personal cuál es su proyecto sentido, es decir, en qué circunstancias estaban sus padres antes de que esa persona naciera, una mujer, cómo vive su madre el embarazo, si es una hija deseada, si es no deseada, si su madre se encontraba en una situación emocional buena, lo vivió con alegría. O sea, todo ese entorno y cómo la madre también vive los primeros años de vida de esa niña, porque están íntimamente ligadas hasta los 6 años, todo eso es importante a la hora de ver por qué en una determinada mujer, viviendo esa circunstancia, que lo podría vivir cualquier otra, en ella se desencadena ese síntoma.
Es muy importante el proyecto sentido, pero más allá del proyecto sentido es la historia transgeneracional. De alguna manera, la epigenética conductual nos habla de cómo las emociones que han vivido nuestros antepasados están quedando impregnadas en nuestra película que recubre el ADN, que es la proteína de la histona. Cuando ha habido emociones que han sido marcadas con una forma impactante, nuestra biología no responde de la misma manera. Probablemente en nuestras abuelas han vivido también situaciones en las que se han sentido igual, o nuestras madres. Muchas veces estas historias o estos conflictos se ve muy claramente cómo pasan de abuelas a nietas. Entonces, comprender todo esto, comprender cómo estamos repitiendo de una forma inconsciente la misma vida que nuestros antepasados, es importante para tomar conciencia, para comprender que nosotros estamos en otra época, en otro momento de la historia, con otra conciencia y que las cosas se pueden abordar de una manera diferente. Pero nos pesan las creencias, lo que hemos ido sintiendo y más allá de las creencias que realmente tenemos, las que tuvieron nuestros antepasados que les hicieron vivir de una determinada manera. No podemos seguir pensando en tengo que o debo de, sino vivir nuestra propia vida, ser nosotros mismos. Una de las preguntas que yo les hago a estas personas que vienen a consulta con este tipo de síntomas es ¿y qué pasa si tú te mueres? No te vas a morir, pero ¿y qué pasa? Te van a llorar, pero probablemente en un tiempo todas esas personas que hoy en día están contigo estarán viviendo su vida. Vive la tuya, demuéstrale que puedes ser feliz, que puedes vivir de otra manera y comparte esa felicidad con los otros. Yo creo que este es el gran mensaje. Cambia tu percepción, cambia tu vida. Probablemente entonces puedas comprender cómo el síntoma que has tenido realmente ha sido una oportunidad de la vida para que tú lo percibas de otra manera. Y a lo mejor, como me dice una clienta, cuando me voy a darme quimio, es como si me fuera al spa, porque sé que está mejorando mi salud y yo ya lo vivo de otra manera. Y eso es muy importante, es esa actitud, es esa esperanza en la vida, en el cambio, ese gusto de decir, ahora voy a vivir, porque normalmente este es el carácter que nos encontramos, las características que tienen estas mujeres, que se han olvidado de ellas mismas.